Qué privilegio estar aquí en la casa de Dios. Ahora vamos a hablar del libro de Job. A veces nos cuesta levantarnos, ¿verdad? Amén. 7 días a la semana. Amén. Pero a veces nos levantamos para cosas que, para el trabajo, ahí vamos. Yo recuerdo que muchos años yo pasé por aquí antes de las 5 y miraba aquí el culto y siempre decía, un día voy a estar, un día voy a estar. Y hubo un tiempo que pude venir y no vine, hasta que el Señor me lo demandó prácticamente, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por este privilegio de poder estar aquí con ustedes y poder compartir. Vamos a ver el libro de Job, el capítulo 1. Solo vamos a ver los primeros 5 versículos. Si no, usted lo leen nomás. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaron a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás hayan pecado mis hijos y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Yo he estado viendo este libro, estudiándolo, y siempre me hice la pregunta, ¿quién era Job? Hacer la pregunta, ¿quién era Job? ¿Quién es Job? Entonces estuvimos viendo que el libro de Job se encuentra entre los libros de sabiduría de los hebreos. Y me puse a pensar, ¿qué es sabiduría? Una definición que encontré en el diccionario dice, es el grado más alto de conocimiento, amplio y profundo, que se adquiere mediante el estudio o la experiencia. Esa es una definición que tenemos nosotros de sabiduría. Podríamos decir, refleja una preocupación más alta de entender el lugar del ser humano en el universo. Entonces, eso lo refleja. Y la sabiduría hebrea, ¿verdad?, abarca la disposición y la habilidad de verse correctamente para estar directamente relacionado con el mundo entre sus aspectos. Esto es para los hebreos lo que es la sabiduría, nos relacionamos con el mundo. Entonces, ¿cómo se relacionaba Job con su entorno? Job vivió unas pruebas, y si vemos, ¿verdad?, en esto, Job fue tomado y pasó por pruebas, porque Satanás vio y lo puso a él, le dice, vamos a ver una combinación entre Satanás, y ahí se muestra un poco la razón de lo que está pasando. Todo lo que pasó Job a través de su libro, que fueron un montón de pruebas, nosotros vemos lo que está en los primeros 2 capítulos, que es lo que Job, cuando nos plantean la situación, y podemos ver el final del libro, cómo termina y que es restaurado. Pero Job, mientras él vivía esta situación, él nunca supo qué es lo que estaba pasando. Él nunca supo lo que había, la conversación que hubo entre Satanás y Dios, sino que él comenzó a vivir las pruebas y él no falló, sin saber que estaba siendo probado. Entonces, a veces nos preguntamos,
¿por qué nos suceden las cosas? Y nosotros, ¿por qué Dios lo permite? Muy fácilmente podemos decir, cuando vemos a alguien que está pasando pruebas, como los amigos de Job, que era Elifaz, Bildad y Zofar, que miraban a través del libro, a Job le decían, Job, ¿qué hiciste? Porque nosotros podemos decir, es que todo lo que nosotros hacemos, lo que uno siembra, eso cosecha. Pero en el caso de Job no era así. Y los amigos lo acusaban. Oh, ¿qué hiciste? Porque estás pasando estas pruebas, es porque algo has hecho. Y eso se ve, lo vamos a ver más adelante en el libro, cuando sigamos estudiando estos días miércoles, el libro de Job, y vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a pensar, si vemos a algún hermano que está pasando pruebas, y decir, hermano, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué estás pasando estas pruebas? No necesariamente, bueno, en el caso de Job, él no había hecho nada malo, porque era un hombre justo. Entonces, más adelante llegó un cuarto hombre. Los primeros tres amigos de Job eran personas adultas, ancianos, ya mayores de edad, pero llegó un cuarto, que era Eliud. Eliud era un joven, que normalmente a los jóvenes no se les permitía hablar, porque los que podían hablar primero eran los ancianos, los que eran ya reconocidos, ¿verdad? Pero Eliud dice, y le dice, declaró que a veces, le dice, resumiéndolo, ¿verdad? Lo que le dice, que con frecuencia el sufrimiento es un medio para purificar al justo. Eso es lo que dijo Eliud. Pero el propósito de Dios era deshacer toda autojusticia de Job y colocarlo en el lugar de la completa confianza de Dios. O sea, que Job nos pasó todas esas calamidades, todas estas pruebas difíciles, no porque él hubiera hecho algo malo, porque no es que él hubiera hecho algo malo, sino que Dios lo puso a prueba. Job era un hombre justo, ¿verdad? ¿Y quién dijo que Job era un hombre justo? Si lo vemos en el versículo 1:8, dice, ¿quién está hablando de Job? Jehová, Dios está hablando de Job. O sea, imagínense que Dios dijera lo que dijo de Job de nosotros. Quizás eso sería un gran honor, ¿verdad? O ponernos a pensar, ¿qué diría Dios? Que soy yo. ¿A qué altura quedaríamos? Miren lo que dijo de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿quién dijo eso? O sea, no era un autotestimonio de Job, sino que es lo que Dios decía que era Job. O sea, era verdad, esto era lo que era Job. Qué bueno sería o ponernos a pensar qué diría Dios, o qué dice Dios de nosotros, cómo somos nosotros. Si Dios tuviera que decir cómo somos, híjole, yo no sé cómo quedara, ¿verdad? Porque no llegamos a la altura de Job. En el transcurso del libro pasan muchos debates. Como les decía, este es un libro de poesía hebrea, de sabiduría hebrea. Esto da, como en Proverbios, que se ponen en contraste. Hay debate, ¿verdad? Hay un paralelismo, ponen lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo. En Proverbios se da mucho, y también el libro de Job da lugar a esas conversaciones, hacen un paralelismo. Y así pasan varios capítulos, hasta que llega un momento donde Job clama a Dios, ¿verdad? Entonces dice, Dios al final, en todo el libro, nunca le explica a Job por qué le pasaron estas pruebas. Dios es soberano, ¿verdad? A veces uno dice, Señor, ¿por qué? Es lo primero que nos da, cuando uno está pasando pruebas, lo primero que dice, Señor, ¿por qué a mí?
¿O por qué me sucede esto? Y más Job, que había sido un hombre justo, tal vez, a veces si a mí me pasan pruebas, digo, quizás fue por aquello que hice, o por esto que hice. Pero Job nunca supo por qué le pasó y nunca le dijo al Señor. Al final del libro fue restaurado Job, pero nunca hubo una explicación de por qué sucedió todo lo que pasó. Nunca hubo una explicación por qué pasó estas pruebas. Nosotros lo sabemos porque está puesto en su palabra y podemos entender más la palabra de Dios. Job no supo y se mantuvo y perseveró desde el principio de las pruebas hasta el final, y lo podemos ver en Santiago capítulo 5, si me acompañan, hermanos. Al final de la Biblia, espera que no he llegado. Santiago 5, versículo 11. Una de las características de Job dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. O sea, una de las características de Dios, de Job, y bueno, y de Cristo, porque más adelante lo dice: y habéis visto el fin de nuestro Señor, que es el Señor, es muy misericordioso y compasivo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero habla de la paciencia que tuvo Job. Paciencia para soportar todo el periodo de pruebas muy difíciles que uno no sé si uno pudiera sobrellevar, ni siquiera un porcentaje pequeño, pues, sin dudar, porque Job nunca dudó de que Dios estaba con él. Él nunca dudó, aunque no entendió por qué le sucedió todo lo que le pasó. Nosotros podemos tener una idea porque nosotros vemos el relato, vemos todo, pero Job no. Job nunca supo que estuvo Satanás poniendo la prueba ante Dios y que Dios lo permitió que pasara esa cosa. Él solo tuvo la paciencia y el carácter para soportar, aunque no era un hombre justo, ¿verdad? Fue paciente. Es la paciencia, alguien que resistió pérdidas económicas. A veces nosotros con perder una cosa, nos molestamos con Dios, perder un poco de comodidad o al perder el trabajo. Pero Job perdió no solo, perdió el trabajo, perdió todo lo que tenía, perdió hasta sus hijos, no uno, a los 10. Y no solo fue la pérdida económica, no solo fue la pérdida de sus hijos, sino que también su salud. Fue quebrantado de salud. Y qué difícil es cuando uno está quebrantado de salud. Qué difícil, que es lo primero que hacemos, Señor, que dice: Padre, perdona. Yo hace unos años tuve la oportunidad de debutar como diabético. Yo no sabía qué era eso. Y pasarse de estar tranquilo en su casa a pasar 2 o 3 noches en el hospital, ¿verdad? Es terrible. Y uno dice: ¿por qué a mí? Claro, en mi caso yo había hecho muchos desarreglos con la comida. Hoy lo pago. Hoy pago todo eso y no puedo comer muchas cosas que a mí me gustan. Pero Job no. Job fue quebrantado de salud, de tener hasta llagas, ronchas, pus le salía de sus llagas, tener que estar rasurado. O sea, él pasó una tribulación, pero él nunca blasfemó, nunca pecó. Y a veces nosotros con algo tan pequeño, solo estar un par de días, no está: Señor, porque a mí, ¿qué es lo que dice, Padre? Ten misericordia. Y empezamos hasta a confesar con cualquier gran Padre y a confesar a Dios todo lo que hemos hecho, con cosas tan pequeñas.
Job venía de pasar varias situaciones difíciles y aún así se mantuvo. Vamos a empezar a ver un poquito ya desde el versículo 1 de quién era Job. Dice el versículo 1:1: hubo en la tierra de Uz. No nos da mayor explicación, solo nos dice que fue en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Algo que me llama la atención, que cuando habla de muchos personajes bíblicos, dice, este personaje era hijo de tal y de tal, da su genealogía. De Job no. Solo dice que hubo en tierra de Uz un hombre, un varón llamado Job. Solo eso nos dice, no nos da su genealogía. Podemos ubicar el libro de Job en la era de los patriarcas. ¿Por qué? Por los indicios que nos da. Job hacía sacrificios en la época de Job, como esta era época patriarcal. En esa época no había ley, porque no había sido dada a Moisés. Eso sucedió muchos años adelante. Entonces Job él era el sacerdote en su hogar, para su familia, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Abel. Abel hacía sacrificios ante Dios. Sin haber estado, no había ley, sino que él era un hombre justo y por eso él lo hacía, él tomaba esos atributos de sacerdote. La ley se nos dio muchos años después con Moisés, ¿verdad? Nos dice, se llamaba Job, no nos da genealogía, pero podemos ver varias características de Job. Job no tuvo la ley, no estaba el Pentateuco, no tenía Biblia, ¿verdad? Pero él creía en Dios. Job confiaba en Dios y amaba a Dios. Era un hombre que no tenía genealogía. La ubicación que nos da en el tiempo es la época de los patriarcas, ¿verdad? Y vemos que a pesar de todo esto, él era un hombre perfecto, ¿verdad? Y lo importante de Job era su carácter, el carácter de Job. Lo podemos ver en el versículo 8, el testimonio que da Dios, ¿verdad? Que dice cómo era el carácter de Dios, de Job. Y lo dice el Señor. Dice, es un hombre varón perfecto. Wow, que Dios diga eso de nosotros, ¿verdad? Que diga nuestro Señor, es un varón perfecto. Ese era el carácter de Job. Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si Dios lo describía así, wow, qué bien, ¿verdad? Era una persona íntegra, piadoso, pero un piadoso que era de verdad, que practicaba el ser piadoso. Y ¿sabe qué? Era constante, porque él se levantaba todos los días, dice, se levantaba de mañana, dice, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, era una persona constante en buscar a Dios. A pesar de que él hacía las funciones de sacerdote en su hogar, porque en esa época todavía no habían sacerdotes, todavía la ley no había sido dada a Moisés. Pero el carácter de Dios era una persona íntegra. Esa sería la palabra. Es un hombre íntegro. No es una persona que, no puedo decir, Job jamás cometió pecados, no. Job era un ser humano como todos nosotros que podía cometer errores, pero era una persona íntegra, una persona genuina, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que Job podía haber cometido pecados? Sí, porque más adelante en el libro, él reconoce que ha pecado. Entre los diálogos con sus amigos, él reconoce que él ha cometido errores, pero la integridad de él es que él
nunca ocultó lo que era, sino que Él estaba a la vista. Que lo que nosotros mirábamos que era Job, eso era. No tenía dos caras, no era hipócrita, por decir. Era una persona que lo que se ve por fuera es lo que está dentro. Y está relacionado. No era hipócrita. ¿Qué es la hipocresía? Es guardar una apariencia de piedad por dentro, pero por fuera, pero por dentro no lo es. Guardar una piedad. Y los amigos lo atacaron a Job. Le dicen, cuando lo vieron sufriendo todo eso, Dios no se equivoca. Lo que vives es consecuencia de tu pecado. Fue acusado muchas veces. ¿Y por qué decimos que Job es un hombre recto? Porque nuestro Señor, porque Dios dio testimonio de él, Jehová dio testimonio de él, y lo dijo en el versículo 8, que era una persona recta. Job sufrió mucho, pero no por haber hecho algo, sino porque era para crear, como dije al principio, era para que Job no se fuera a justificar él, sino que demostrar que la confianza de él era en nuestro Señor, en Dios, en Jehová. Eso es lo que él quería. Dios perdió sus posesiones, perdió sus hijos, perdió su salud, pero él jamás se apartó del Señor, jamás blasfemó. Mejor su esposa le decía, apártate, o sea, maldice a tu Dios y muérete. Sí, imagínense, mejor las personas que lo estaban viendo sufrir le decían, deja, ya eso, o sea, ya mucho estás sufriendo. Pero Job le dijo, como mujer fato has hablado, o sea, como una persona que no, sin sabiduría. Los pensamientos que Dios tiene con nosotros, a veces nosotros no lo logramos entender. Y Job tampoco lo entendió. Pasó toda su vida y no entendió, él no supo por qué le había pasado eso. Pero sí demostró que era una persona constante, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que confiaba en el Señor siempre. Podemos ver que también Dios mismo dio testimonio muchas veces de Job. Y él dijo, no hay otro como él. Y lo podemos ver en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Si gustan, me acompañan hermanos a Ezequiel, un poquito más adelante. Que el que daba testimonio de Job era Jehová. Leemos desde el versículo 12, Ezequiel 14, del 12 al 14. En el versículo, vemos quién está hablando. Estaba dando había un juicio contra Israel. Dice en el 12, vino palabra de Jehová diciendo, el que dijo esto era Jehová, otra vez Dios, y le daba un juicio en el 13, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente. Esta palabra perfidamente es con traición y extendiéndose, y extenderé yo mi mano sobre ella y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Este es el juicio que estaba dando Jehová. Y en el 14, que es lo que vean, si estuviese en medio de ella estos tres varones, este para mí es el equipo A, o
el A-Team, el equipo A, los principales hombres de Dios, dice, si estuviese en medio de ella esos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos, dice, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Aquí el Señor nos puede decir que Job nos está dando testimonio que Job, y solo da tres nombres, Noé, Daniel y Job, los tres hombres justos. ¿Quién lo dice? Jehová. Imagínense que nuestro Señor tuviera ese testimonio. Ha habido montones de hombres en la Biblia, pero justos, que el Señor dé testimonio que son justos, solo estos tres. Solo Noé, Daniel y Job. ¿Qué testimonio, verdad? Que el Señor pudiera decir de nosotros que es un hombre justo. ¿Qué diría nuestro Señor de nosotros? O sea, de mí, digo yo, me pongo a explorar, no llego al nivel, pero estamos siempre tratando de buscar la presencia de Él desde temprano, ¿verdad? Es lo importante. Job era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. La otra característica, ¿qué es ser temeroso de Dios? En Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Somos nosotros, a veces me pregunto, soy yo temeroso de nuestro Señor? Podría decirse, o por lo menos tratamos de ser temerosos de Dios. ¿Qué es la palabra temor? Yo la busqué en el diccionario, ¿verdad? Y el diccionario dice temor es terror. La primera definición que me dio el diccionario era terror. La segunda era reverencia. Y en un diccionario bíblico nos decía, temeroso, es saber quién es Dios y lo que Él puede hacer. Y lo que hizo Job fue buscar a nuestro Señor, a Dios, sabiendo cómo es Él, viendo el carácter de Dios. ¿Y qué hizo Job? Él era temeroso, ¿verdad? Y él lo hacía y corría a refugiarse en Él. ¿Y quién? En Dios. Ese era el temor que tenía Job. Job vivía en el desierto, había muchas acechanzas. Pero Job no temía a los hombres que vivían ahí. El temor de Job era hacia Dios. Vemos en el capítulo, me voy a saltar un poquito porque ya casi no tengo tiempo, solo que veamos el versículo 4, porque solo para esto creo que me va a dar el tiempo. Dice, al final, ¿qué hacía Job? Todos los días, dice. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Estos banquetes no eran como los que hacían los reyes, que hacían unos grandes desórdenes y todo, no, era un banquete familiar. Y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ellos hacían unas fiestas familiares, banquetes de familia, donde estaba su esposa, estaban sus hermanos, sus hijos, sus hijas. Era una fiesta familiar. Y acontece, dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado el turno, en los días del convite, en los días de la fiesta o la celebración, Job mandaba a traer a sus hijos. Esa es la palabra. Job enviaba y los santificaba. ¿De qué de sus hijos está hablando? Enviaba por sus hijos y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, eran 10.
O sea, hacía 10 holocaustos, 10 ceremonias, era una celebración que duraba un día quizás, ¿verdad? Haciendo uno por cada uno de sus hijos. Porque decía Job, ¿por qué lo hacía? Job pensaba, quizás habrán pecado mis hijos. Ese era el temor de Job. Quizás han pecado mis hijos. Y lo principal, y habrán blasfemado contra Dios. Pero esa es la parte que a mí me llamó la atención. Habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. No era que él los haya visto cometiendo algún pecado. ¿Por qué? Porque aparentemente, o sea, en las apariencias, sus hijos estaban en lo recto. El temor de Dios, de Job, no era que ellos hayan pecado con algo que él podía ver, sino que el temor era que sus hijos hayan blasfemado en su corazón. Dios pesa nuestros corazones. Nosotros a veces podemos cometer pecados con solo ver, a veces a algo que no debemos, ya estamos pecando. Por el carácter de Job podemos ver cómo eran sus hijos, sus celebraciones. En apariencia no tenían pecados. El temor de Job no eran las apariencias, sino que era lo que estaba en su corazón. En eso él prestaba su atención. Y en eso es lo que nosotros tenemos que prestar nuestra atención. Porque a veces aparentemente podemos aparentar ser algo, pero en nuestro interior puede estar apartado del Señor. No porque nos vean vestidos, que somos servidores, a veces podemos estar cometiendo errores. Los errores que a Job le preocupaban de sus hijos no era lo que se miraban, porque en apariencia eran criados por Job, con su carácter, con su educación. En apariencias estaba bien. A Job le preocupaba su corazón. Y eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. Nuestro corazón. No fallarle al Señor. Porque a veces nosotros con solo pensar algo que no debemos estamos pecando. Con solo decir, Señor, ¿para qué? ¿Por qué hago eso? A los hombres, nosotros en la calle estoy manejando y con solo las miradas se nos van, ya estamos pecando. Aunque aprendíamos a la iglesia y todos santificados, no estamos fallando al Señor. No es lo que la gente ve, sino que es lo que el Señor, nuestro Dios, ve en nuestro corazón. Hasta acá, dijo al pastor. Dios les bendiga, hermanos.